profesional. Como piloto naval, su vida profesional ha transcurrido principalmente en la base naval de Rot. Ha sido piloto de helicópteros de la 5ª Escuadrilla, profesor a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, jefe de operaciones del Estado Mayor del Grupo de Combate, comandante del patrullero Cormorán y del buque de buceadores Poseidón. Antes de pasar a la situación de reserva en julio de 2013, ocupó diferentes destinos en la OTAN, en Italia, Francia y Holanda. Su último cargo en activo fue el de segundo jefe de la base naval de Rot. Su 10ª novela, en 2017, con el título La flota de las especies, es una visión de la expedición de Magallanes culminada con la primera vuelta al mundo por Juan Sebastián Elcano, a través de la óptica de un protagonista inédito. En 1295 es cuando Marco Polo regresa de sus viajes por Catay y por Cipango, ¿no? Y cuenta en Europa todo lo que ha visto en Asia, entonces para los europeos completamente desconocida. Escribe un libro, El Milione, y pone en marcha, digamos, lo que se dio en llamar la Ruta de la Seda, ¿no? Caravanas de camellos que empezaron a traer a Europa todas las cosas que había en Asia y no había hasta ese entonces en Europa. En el inicio, al sur de la Ruta de la Seda, está precisamente las Molucas, la tierra de las especias. En una época en que las especias valían su peso en oro. Un kilo de oro valía lo mismo que un kilo de clavo, un kilo de pimienta, y podía ser el sueldo de un orfebre, de un artesano de toda la vida. O sea que imaginaros lo valiosísimas que eran. En 1453 el sultán Mehmed II toma Constantinopla y cierra la llave, cierra el paso de todo lo que venía de Asia, entre otras cosas, de las especias, ¿no? Pero para entonces ya había entrado en Europa la brújula. De ese modo, lo que ya no entraba por tierra, había que ir a buscarlo por mar. Y hablar del mar en esos días era hablar de España y hablar de Portugal. España y Portugal se habían repartido el mundo mediante un meridiano imaginario, el meridiano de Tordesillas, de manera que todo lo que quedara a levante de ese meridiano era zona de influencia portuguesa y todo lo que quedara a poniente era zona de influencia española. De esa manera, los españoles, ya con la brújula, nos despegamos de tierra sabiendo que había una referencia ya para poder navegar y fuimos en busca de las Molucas, porque realmente íbamos buscando las especias, navegando hacia el oeste gracias a ese valiente, ¿no?, que fue Cristóbal Colón, que fue el primero que desafió a los mares, mientras los portugueses lo hacían bojeando la isla de... bojear es un verbo antiguo, marinero, a mí me gusta mucho. Bojear es dar la vuelta a una isla, por ejemplo, ¿no? Pues bojeando el continente africano por el Cabo de las Tormentas, hoy de Buena Esperanza. Y el meridiano de Tordesillas era un meridiano muy escurridizo, porque claro, estamos hablando de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, y hay que tener en cuenta que entonces la lengua castellana no era igual que la portuguesa, y además las islas de Cabo Verde son 10, y la más lejana y la más cercana a Europa estaban a 90 millas de distancia, con lo cual ya estamos viendo que se trata de un meridiano que se mueve, ¿no? Y encima, para complicar más las cosas, el contrameridiano, que es el que veis ahí en rojo, que es el que pasa por el otro lado de la Tierra, justo pasaba por encima de las Molucas. Por lo tanto, las Molucas no tenían dueño. No se sabía a quién pertenecían. Todavía no se podía calcular la longitud, habrían de pasar 200 años para que alguien aprendiera cómo se podía calcular la longitud, y de esta manera el sistema era el primero que llega, ocupa y después ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? De esta manera, pues, españoles y portugueses partimos en busca de los mismos objetivos. En cuanto a los españoles, en 1492, Cristóbal Colón llega, pensando que ha llegado a las Indias, se encuentra con una tierra, para su sorpresa, mucho antes de lo que él esperaba, y bueno, en salva rápida podremos decir, en el año 1500, es decir, 8 años después de que Cristóbal Colón llegara a América, el cartógrafo cántabro Juan de la Cosa dibuja la primera carta de América, que hoy en día se conserva
el original en el Museo Naval de Madrid, que además es la joya de la corona, ¿no? Como podéis ver en esta primera carta, el norte y el sur no están muy definidos, no tienen nada que ver con lo que sabemos que es. Pero ya era la primera, digamos, el primer flash de lo que había descubierto Colón al otro lado del mundo. En realidad esta carta está hecha a presión, porque es que se la piden los reyes católicos porque quieren saber qué es lo que hay ahí al otro lado. En cartografía, en el año 1500, todavía estábamos a remolque de los portugueses. En 1506 muere Cristóbal Colón en Valladolid sin saber lo que ha descubierto, sin saber qué tierra ha pisado. En su último viaje regresa de América cargado de cadenas, y es que 3 años antes se ha creado la Casa de Contratación en Sevilla, que administra todo el asunto de América. Colón creyó que tenía más poder del que en realidad tenía, le echó un pulso al presidente de la Casa de Contratación, que era don José Rodríguez Fonseca, obispo de Burgos, y le pudo, el obispo de Burgos, y lo trajo de América y murió, la verdad es que prácticamente sin nada, y muerto de la pena, sin saber qué era lo que había descubierto. Ese mismo año, el mejor cartógrafo de la época, un alemán, Martin Waldseemüller Miller, dibuja la primera carta de América en la que más o menos se ve a América como es ahora, ¿no? Inicialmente le pone el nombre de Colombia al continente, en honor a Cristóbal Colón, pero realmente quien más le ayuda es alguien que ha viajado con Cristóbal Colón y que en ese momento, en 1506, es el piloto mayor de la Casa de Contratación, que no es otro que Américo Vespuccio. Américo ayuda a Martin Waldseemüller y en agradecimiento Waldseemüller le pone borra Colombia y pone América a esa primera carta, nombre que cuajará y es como lo conocemos hoy. En 1513, el explorador de Jerez de los Caballeros, Vasco Núñez de Balboa, descubre un mar al otro lado de ese continente o de esa tierra. Perdón, no he dicho que cuando Martin Waldseemüller dibuja la primera carta es cuando empiezan a tomar conciencia de que aquello es un continente nuevo, que aquello no es lo que iban buscando, es un continente nuevo. En realidad es una muralla, es una barrera a la hora de navegar al objetivo deseado, ¿no? Y cuando en 1513 Vasco Núñez de Balboa descubre un mar al otro lado, al que pone el nombre Mar del Sur, en contraposición a lo que entonces se llamaba Mar del Norte, que era el Atlántico. Entonces este Mar del Sur quiere decir que en el horizonte de este Mar del Sur es donde está el objetivo. Hay pues que navegar a partir de América en un continente nuevo, desconocido, que en ese momento se llama Mar del Sur, hasta encontrar la especiería, que es lo que el rey Carlos demanda a toda costa. En 1516, todavía reinando en España Fernando de Aragón, viudo ya de Isabel, recibe un soplo de sus espías en Lisboa que le dicen que el paso está en lo que se llamaba entonces Mar de Jordán, que hoy es... bueno, ahora veréis de dónde estoy hablando. De manera que manda 3 carabelas rápidas allí, a ver si es verdad que está ahí el paso, y los manda con Juan Díaz de Solís, que en ese momento, tras la muerte de Américo Vespuccio, es el piloto mayor de la Casa de Contratación. Al llegar allí, Juan Díaz de Solís ve que ese mar tiene una salinidad muy extraña por baja, ¿no? Y lo cambia el nombre y lo bautiza como Mar Dulce. En ese momento ven unos indios en tierra y deciden bajar con el bote a preguntar. Para su desgracia son guaraníes, tribu antropófaga, y cuando se quieren dar cuenta los han capturado y a la vista de sus compañeros que están con las otras 2 carabelas fondeados fuera, pues se los comen. De manera que la expedición regresa a España sin saber a ciencia cierta dónde está el paso y con un nuevo nombre para el Mar de Jordán y luego de Mar Dulce, un nuevo nombre que es el Mar de Solís. Dicen que España es el producto de 3 desembarcos. Tarik, en Tarifa, en 712, Cristóbal Colón, en la isla de Guarajarí, en 1492, en las Bahamas, y el propio Carlos I, en la Ensenada de Tazones, en Asturias, en 1517. Cuando Carlos llega a España es un extraño, ni siquiera habla nuestro idioma.
España es una época revuelta, los nobles lo rechazan porque no consideran que sea uno de ellos, prefieren que sea rey su hermano Fernando, su hermano menor, y hay unas tensiones que terminan en unas guerras de dos conocidos, las guerras de los comuneros. A todos nos suenan Padilla, Bravo, Maldonado. Eso es lo que se encuentra Carlos I, además de una hacienda quebrada. Necesita dinero y no sabe de dónde recaudar dinero, porque además no solo se trata de poner orden en España, se trata también de una nueva guerra que está surgiendo en Flandes, motivada por la religión, es motivada por Lutero, ¿no? Y todo eso cuesta mucho dinero. Pero además, Carlos quiere ser emperador. El título de emperador no se le daba, sino que los 7 príncipes electores votaban y el que conseguía 4 votos o conseguía más que los demás, pues era nombrado. Y Carlos se la jugaba con personas de la talla de Juan II de Portugal, del propio Enrique VIII de Inglaterra o Francisco I de Francia. Era bastante difícil. Necesita dinero, porque además a los príncipes electores había que pagarles dinero para que te votaran. De esta manera, bien recibe, cuando sabe que ha venido a verle, un tal Fernando de Magallanes, que viene acompañado del cosmógrafo más conocido de Portugal, que es Rui Faleiro. Magallanes le dice a Carlos que él sabe dónde está el paso para alcanzar las especias, el paso por América para llegar al otro mar, y además Rui Faleiro le dice que él sabe también que las Molucas caen del lado español. Inmediatamente, el mar este que estábamos hablando, que era el mar del Solís, que según nunca se ha reconocido, pero parece ser que le dijo Magallanes a Carlos I que era lo que hoy conocemos como el Mar del Plata, ¿no? El caso es que inmediatamente Carlos I ordena preparar una expedición para ir a buscar las especias a través de ese paso del que hablaban estos portugueses. Esta expedición se forma, como veis, estas naos son reconocibles, que son las naos de Magallanes por la Cruz de Santiago. Magallanes era caballero de la Orden de Santiago, la orden más importante de la España de la época, y ahora hablaremos de eso porque es una cosa bastante curiosa. Bueno, el caso es que se prepara la expedición de la que únicamente regresará Juan Sebastián Elcano a bordo de la Victoria. En definitiva, 5 naos, 234 hombres que salen de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 y que harán un viaje de 3 años menos 2 semanas. ¿Por qué un portugués? Cuando además las relaciones con Portugal no eran nada buenas. Los reyes se llevaban muy bien porque había lazos familiares entre ellos. Pero en realidad buscábamos los mismos objetivos y había una guerra soterrada. Si nos encontrábamos en la mar, nos dedicábamos a zurrarnos la badana y el que saliera adelante ganaba más beneficios económicos que el otro, ¿no? Magallanes, nosotros los españoles no sabíamos planear una expedición como la que quería el rey Carlos. Nosotros íbamos al Caribe y volvíamos 90 días, preparábamos las naves, alimentos para 90 días, vituallas, bastimentos en general para 90 días. Pero esta era una expedición que en principio se calculó para 2 años. No sabíamos hacer eso. Los portugueses sí, porque los portugueses que, como he dicho antes, bojeaban el continente africano, sus expediciones eran larguísimas. De manera que Magallanes hizo lo que en ese momento no sabíamos hacer los españoles y lo hizo muy bien. Francamente, el planeamiento de la expedición, ahí está el libro de bastimentos, se conserva en el Archivo de Indias y desde luego yo me siento allí a mirarlo y a leerlo y me quedo impresionado, ¿no?, de cómo en aquella época podía ser una persona tan puntilloso, ¿no?, y tan... El caso es que el planeamiento fue perfecto. Bueno, vamos a empezar la vuelta al mundo. Aquí tenemos a Magallanes, como veis, en el suelo tiene el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Es la única persona que se sepa que se ganó la Orden de Caballero de Santiago. Muy difícil ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, y además lo nombran cuando todavía no había salido de Sevilla. Una cosa rara, ¿no?, porque tú ganas una orden por unos méritos, él no había hecho todavía ninguno. Pero los portugueses, que querían que esta expedición fracasara a toda costa, enviaron desde Portugal a Sevilla un par de veces
enviaron sicarios para que acabaran con su vida. Y entonces alguien le dijo al rey, dijo, mirad, majestad, lo mejor es nombrarlo caballero de la Orden de Santiago. Porque la Orden de Santiago obedece ese principio mosqueteril, vamos a llamarle, del todos para uno, uno para todos. De manera que si tú atacas a un caballero de la Orden de Santiago, los estás atacando a todos. Y todos cierran filas en torno a este y lo defienden. De esta manera, de haber vuelto a atacar a Magallanes, los nobles portugueses se hubieran alejado del rey. Y no olvidemos que en esa época el ejército no era un ejército regular, sino que era a base de mesnadas, los hombres de cada duque, de cada conde, y entonces hubieran retirado su apoyo, ¿no? Y entonces, en cuanto lo nombraron caballero de Santiago, dejaron de producirse ataques. Aquí tenemos a este señor tan intrigante, que no es otro que el obispo Fonseca, el presidente de la Casa de Contratación. El obispo no quería portugueses, y poco antes de salir a navegar, hizo una purga importante de portugueses, sobre todo en la parte alta de la expedición, es decir, la parte noble, en la parte, digamos, alta de la pirámide, ¿no? Y donde había portugueses, puso a castellanos. Hoy no sabemos cuántos portugueses había antes de esta purga, pero pensad que de los 234 que hemos dicho antes, 100 eran extranjeros, y de esos 100, 60 eran portugueses, es decir, que antes de la purga debía haber muchísimos más. Y entre todos estos hay un elemento muy importante, Luis de Cartagena. Luis de Cartagena era un hombre muy encumbrado, muy encumbrado. De hecho, algunos decían que era hijo natural del obispo Fonseca, y lo pone al frente de la expedición como persona conjunta de Magallanes, es decir, está estableciendo una bicefalia en el mando que en la mar nunca da buen resultado. En la mar tiene que haber uno que manda y el resto obedece. Y de hecho, esta bicefalia traerá graves problemas. Bueno, nada más salir, van a Tenerife, primera siempre. La navegación a las Indias en la época era muy simple. Tú salías de Cádiz o ibas a Canarias, y una vez en Canarias, preferentemente las islas occidentales, te montabas en el alisio. El alisio es un viento constante que se sopla en el sentido de las hojas del reloj, poneros en el mapa del Atlántico, ¿no? Y está soplando constantemente en este sentido. Es decir, que si estás aquí, te montas en el alisio y sin que tú hagas nada, te lleva hasta las Bahamas, que es lo que le pasó a Colón. Por eso Colón, cuando vio esto, en su primera navegación, al llegar a las Islas Canarias, cambió todas las velas, que en ese momento eran latinas, triangulares, las cambió por velas cuadras, que embolsaban mucho mejor el viento, ¿no? Y a partir de ahí todo fueron velas cuadras. Bueno, pues aquí es muy fácil, te montas en Alisio y vas para América. Pero al llegar a Tenerife, a Santa Cruz, a la capital, recibe la visita Magallanes de una nave misteriosa, una carabela florentina. Las carabelas florentinas se llamaban así por su velocidad, eran muy rápidas. Y a bordo viene una persona que quiere hablar con él. Se entrevista con él, resulta ser su suegro, el marido de su mujer con la que se acaba de casar, además. Y este viene a decirle que el rey de Portugal ha ordenado destacar una flota de guerra para hundirlos, para buscarlos y hundirlos, porque no quieren que lleguen a las especias. Y entonces, claro, lo que hace Magallanes es que se va mucho antes de lo previsto, se va al sur, esconde sus naves frente a Granadilla de Abona, que está al sur de la isla. Hoy en día, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, claro, gracias a este accidente, se ha sumado a todos estos pastos que está habiendo con todas las de la ley, claro. Los capitanes castellanos preguntan a Magallanes que a qué obedece, porque él no les cuenta la visita que ha recibido. Preguntan que a qué se debe esta salida precipitada y de pronto ir al sur de... Y él les dice que no, que simplemente va allí porque el agua es mejor y es lo último que se embarca, que el agua es mejor, y además es verdad que allá hay muy buena resina. La resina es muy importante en los barcos de madera para calafatear, verbo marinero que significa poner resina o alquitrán entre la junta de dos tablones, ¿no? Desde aquí, curiosamente, línea roja, Magallanes sigue la ruta portuguesa. Los portugueses bajaban rodeando África. Bueno, llegamos, la Navidad la pasan en Santa Lucía. Nosotros los españoles bautizamos los lugares por el santoral.
La expedición había llegado a Santa Lucía el 13 de diciembre y por eso se le puso Santa Lucía, hoy Río de Janeiro. A partir de ahí van bajando, mirando en todos sitios a ver si está el paso y se dan cuenta que donde pensaba, decía Magallanes, que estaba, que era el mar ya para entonces, llamado mar de... bueno, en el Mar del Plata, ¿no? De Solís le habíamos puesto, ¿no? El último nombre. Bueno, pues ahí no estaba. Esto crea mucho malestar y la gente empieza a pensar que Magallanes no tiene ni idea de dónde está, ni no tiene ni idea de dónde va, y los nobles castellanos empiezan a ponerle zancadillas y hacerle la vida imposible. En Río de Janeiro, Antonio de Coca, que había relevado a Juan de Cartagena como capitán de la San Antonio, es relevado a su vez por Álvaro Mesquita, que es primo de Magallanes. Poco a poco Magallanes va moviendo sus piezas y va poniendo a gente de su confianza. A bordo lleva a Esteban Gómez, que es un navegante muy bueno, de origen portugués, lleva 10 años en España y no le cae bien Magallanes. Él piensa que le debían haber dado a él el mando de la expedición porque llevaba muchos años sirviendo a la corona y murmura de Magallanes y Magallanes, cuando se da cuenta del tipo de persona que lleva con él, decide mandarlo a la San Antonio. Craso error. Si tienes un enemigo, tenlo cerca. No lo alejes, claro. No lo hace y bueno. Y así siguen navegando, a partir de ahí mirando en todos los estuarios, a ver si encuentran el paso, pero nada. Y cuando llegan el día de Pascua, el 1 de abril, a San Julián, el tiempo es horrible. Está a punto de entrar ya el verano, está cerca el verano allí en el hemisferio sur es invierno y el tiempo es horrible y deciden quedarse allí y hacer un campamento en San Julián y esperar allí el buen tiempo. Cuando van a entrar en el estrecho de Todos los Santos, que hoy conocemos como de Magallanes, se produce la deserción de la San Antonio. La de San Antonio era la nueva despensa, donde iban la mayoría de los alimentos. El 90%, 80% de los alimentos, eso es una faena muy gorda. Recordemos que Magallanes ha enviado a Esteban Gómez a la San Antonio y que la San Antonio la manda a su primo Álvaro Mesquita. Esteban Gómez le dura a Álvaro Mesquita 10 minutos. Hace un motín, se pone como capitán y se vuelven a España. Para la expedición es una faena, ¿no? Porque pierden los alimentos, ¿no? Y además 51 hombres. A partir de este momento, Magallanes es otra persona. Sabe que Esteban Gómez va a llegar a España y va a contar el mal gobierno que dicen los castellanos que está haciendo de la expedición, y aquí, a partir de aquí, cada paso a Magallanes le cuesta un combo, porque está ya asustado, es un hombre pues ya con muchos miedos, ¿no? Hasta el punto de que cuando llegan al otro lado, llegan al Pacífico, al llegar al Pacífico descubren un mar que será el más grande de todos los existentes, un océano, y además mucho más grande de lo que ellos pensaban, porque estaban jugando con un radio de la Tierra con el que Colón había engañado a todos los navegantes. Colón era muy listo, sus razones tenía para haber engañado a todos los navegantes. Resulta que el radio de la Tierra era bastante mayor, ¿no? Y al final esto, pues al proyectarlo sobre la superficie terrestre, resulta que era un mar muchísimo más grande. Bueno, al llegar allí, consensúa con los otros capitanes, ya solo quedan 3 naves, una se ha perdido, otra ha desertado, consensúa ascender, ya que no tenían alimentos, pegados a la costa, para cada 2 o 3 días, ir a tierra y coger alimentos y agua, ¿no? Y así lo hacen, hasta que cuando llevan 18 días así, de repente, inopinadamente, ponen rumbo en diagonal al océano, sin dar explicaciones a nadie. Como veis ahí, se encontrará en su camino únicamente 2 atolones, yermos en alimentos y agua. Aquí lo veréis un poquito mejor, ¿no? Él pensaba hacer la derrota que está pintada en azul, ¿no? Pero finalmente hizo la que está en rojo, ¿no? ¿Por qué hizo esto? Pues este es uno de los misterios que Magallanes se llevó a la tumba. Yo creo que le tenía ya tanto miedo al obispo Fonseca, porque claro, cuando la San Antonio llegara a España y contara todo aquello, iban a perseguirlos, pero vamos, sobre todo cuando contara lo que había hecho con Juan de Cartagena, ¿no?
Y claro, para entonces ya había una gobernación en el Pacífico que estaba a la altura de lo que hoy es Panamá, Costa Rica, ¿no? Y esta gobernación, que se llamaba Nueva Castilla, pues él pensaba que allí podía haber dado orden el obispo de mandar barcos para que lo detuvieran, ¿no? Y por eso seguramente hizo este tránsito por mitad del Océano Pacífico, que le habría de costar la vida a 29 marineros víctimas del escorbuto. No comían carne de membrillo. De esta manera, tras 3 meses de penosísima navegación, sin apenas alimentos, desde luego la epopeya de esta gente es tremenda, vamos, tremenda. Consigue llevar a lo que hoy son las Islas Marianas, concretamente la isla de Guam, que ellos le pusieron por nombre la isla de los ladrones, porque resultaron que allí no había propiedad privada, y allí lo que veían los pobres indios no habían visto nunca a los blancos, llegan allí de pronto con un barco de madera, una cosa rarísima, que flota, un barco enorme, suben allí, les traen alimentos, pero para ellos una cosa de madera era un árbol, y lo que había eran frutos, y se podían coger, porque así era su sociedad, ¿no? Y esto costó pues unas refriegas allí, murieron algunos hasta que se dieron cuenta que no podían coger lo que les diera la gana. Y bueno, a partir de aquí quedan tan pocos hombres, 115, que no pueden tripular 3 naos. Y deciden quemar una, la Concepción, y que era la que peor estaba, y se quedan con 2. Pero luego ponen esta ruta tan rara, tan al norte, de las Molucas, que era donde iban, y sabían perfectamente dónde estaban las Molucas, porque inicialmente, o sea, sabían dónde estaba la latitud, ¿no? La latitud de las Molucas la conocían. De hecho, el plan era subir pegaditos a tierra, cogiendo alimentos, llegar a la latitud de las Molucas, plum, al oeste, hasta chocar con ellas, ¿no? Pero van mucho más al norte. ¿Por qué? Tampoco se sabe. Otro misterio de Magallanes, que yo interpreto como que Magallanes ya sentía que tenía una posición muy débil de cara al rey, y posiblemente quiso hacer tratos comerciales con los caciques de la zona para ir con algo, con lo que, en fin, que el rey no se enfureciera demasiado. De esta manera llegan a Cebú, donde el cacique de la zona, Culambú, al principio les intenta poner unos peajes allí, que paguen dinero por tal, pero cuando le hacen una demostración de fuerza, sobre todo con la artillería, pues el hombre se pliega, ¿no? y les dice que lo que quieran, ¿no? Y efectivamente es un tipo bastante fiel, en principio, y le dice a Magallanes: mira, yo mando en esta isla, pero en este archipiélago hay otras islas que a mí no me obedecen, pero tú con tus armas vas allí y vamos, te duran un cuarto de hora. Y Magallanes se lo piensa y dice, pensamos que dice, hombre, una victoria militar tampoco me viene mal. No era una expedición de combate, era una expedición comercial, pero las cosas estaban como estaban, ¿no? Total, que así es como llegan a la isla de Mactán, donde Magallanes desembarca con unos pocos hombres, pensando que va a ser coser y cantar, pero se encuentran en una posición muy fuerte, ¿no? Y cuando para asustarlos quema con fuego su poblado, los hombres se lanzan sobre ellos, y además, desde el punto de vista militar, el cacique de la isla, Lapu Lapu, le da una soberana lección táctica, ¿no? Ahí lo tenéis a Lapu Lapu, ahí abajo, ¿lo veis? La isla de Mactán, hoy la capital es Lapu Lapu. O sea, tienen a este hombre, ¿no? Lo tienen en un altar, como ahí se ve, ¿no? Y, en fin, Magallanes muere, es verdad que muere defendiendo la huida de sus hombres. Él se quedó el último, defendiendo con su espada, y claro, al final lo mataron. Cuando estos hombres, ya sin Magallanes, vuelven a Cebú, son recibidos por Culambú, Culambú dice, bueno, me va a caer la del pulpo, porque he mandado a estos hombres pensando que iban a ganar, ya veo que no son tan invencibles como parecía, y además ahora va a venir Lapu Lapu a por mí, que sabe que lo he mandado yo. Y entonces organiza una cena para un homenaje a Magallanes ya muerto y tal, y lo que hace es que mata a todos los españoles que van a esa cena. Allí mueren cerca de 20 hombres. El Cano, en ese momento, es cuando empieza a asomar la cabeza del Cano. El Cano empieza a asomar en San Julián, en el motín, que es juzgado junto a otros 100 hombres por amotinamiento. El Cano se amotina. Pero hacían falta manos, y el Cano, al final,
Magallanes lo pondera, dice, este hombre, porque el Cano le dice, mire, aquí todo el mundo dice que usted está trabajando para el rey de Portugal y yo sirvo a mi rey. Y Magallanes pondera su lealtad, ¿no? Pero ahí es cuando empieza a asomar la cabecita el Cano. Y aquí, pues un golpe de fortuna, porque él no va al ágape este que organiza Kulambú porque no se encuentra bien. Era un hombre con mala salud y parece que tiene fiebre, se queda a bordo y consigue salvar la vida gracias a eso. Luego, de ahí, desde Cebú, van a Borneo. ¿Por qué otra vez a Borneo? Si saben que eso está lejos de las Molucas. ¿Qué estaban haciendo? Y ya no está Magallanes, que ha muerto. Está mandando la expedición, un portugués, al que destituirán pronto por corrupción. ¿Pero a qué van a Borneo? Bueno, Borneo era una sociedad tan avanzada como las principales de Europa. Tenían todo lo que teníamos nosotros. Moneda, era una sociedad bastante avanzada. Y se piensa que los principales llevaron los 2 barcos allí que quedaban porque querían desertar, porque sabían que el rey de Borneo aceptaba occidentales, ¿no?, en su corte, ¿no? Y se piensa que pudieron querer desertar. Lo que pasa es que un marinero en tierra se porta mal con una chica del lugar, que eran musulmanes, y esto pues enfada muchísimo al Rajá, ¿no?, y ordena que se vayan todos los barcos europeos de allí, que no quede nadie. Y es así como finalmente llegan a Tidore, que con Ternate son las 2 islas principales productoras de especias, ¿no?